Les damos la bienvenida a este tour que nos llevará a los sitios más emblemáticos de la ciudad, cuyo mayor tesoro se acumuló a lo largo de los siglos y hoy se puede ver en su arquitectura, costumbres y tradiciones. A nombre del Gobierno del Estado, del Honorable Ayuntamiento de la capital y de esta empresa turística, les damos la bienvenida. Mi nombre es Alejandra y voy a ser su guía a bordo de tranvía turístico San Luis Rey. En la parte superior, favor de permanecer sentados durante todo el recorrido, esto por su seguridad. Del lado derecho, el Jardín Mariano Escobedo, más conocido como el Jardín de San Juan de Dios, que en el centro tiene un obelisco que representa y conmemora el centenario de la independencia de México, donado por las escuelas públicas a este Jardín de San Juan de Dios. Frente a nosotros, la iglesia de San Juan de Dios, construcción de los juaninos en 1611. Una más de las 138 iglesias que tiene San Luis Capital. A un costado de la iglesia, del lado derecho, un edificio fachada neoclásica, copia a la entrada al Panteón Francés en la Ciudad de México, el Museo Federico Silva de Arte y Escultura Contemporánea. Ahora tomamos esta que es la calle Álvaro Obregón. Vamos a cruzar la de Morelos y Pavón y la siguiente, el Paseo Peatonal Miguel Hidalgo. 3 cuadras a la derecha nos lleva directamente al Mercado Hidalgo. Hacia el lado izquierdo nos lleva a la Catedral, que más adelante se convierte en la calle Peatonal de Zaragoza y a su vez en la Calzada de Guadalupe hasta la Basílica Menor. Así que el siguiente que vamos a cruzar es el pasaje peatonal más largo de Latinoamérica. Del lado derecho, el Palacio de la Exposición de 1906. Funciona como centro de locales comerciales, diseñado para que la parte superior fuera casa-habitación y la parte inferior locales en renta. También del lado derecho el Palacio de Cristal de 1909, diseñado para oficinas y despachos, fue el primer edificio en San Luis que contó con un elevador. Del lado izquierdo, otro edificio en cantera, este de 1873, actualmente propiedad de Banamex. Fue el primer banco en San Luis Potosí. Tenía sucursales en Celaya, León y Querétaro, emitía su propia moneda y su dueño fue el rico banquero de origen irlandés Federico Mee, quien fue dueño también del Palacio Monumental donde estuvo preso en arraigo domiciliario Francisco I. Madero. Vamos a llegar ahora a la Plaza de los Fundadores. Encontraremos el edificio central de la universidad y 2 iglesias, la Capilla de Loreto y la Compañía de Jesús, ambas construcción de los jesuitas. Es aquí donde nace la ciudad de San Luis Potosí, un 3 de noviembre de 1592. Los fundadores fueron el franciscano Fray Diego de la Magdalena, el capitán mestizo Miguel Caldera y el que fue el primer alcalde, que se llamó Juan de Oñate. Los antiguos habitantes de esta tierra eran los indios huachichiles de la gran familia de los chichimecas. Ellos habitaban toda esta zona conocida como el Gran Tumal. Los españoles jamás pudieron pacificar a los chichimecas por medio de las armas. La única manera fue haciéndoles regalos de paz y por medio de la diplomacia. Esto después de la Gran Guerra Chichimeca que duró más de 40 años. El nombre de San Luis Potosí se debe a San Luis en honor al rey noveno de Francia, San Luis Rey y Potosí, porque para el 4 de marzo de 1592, al oriente de la capital, a 32 kilómetros de distancia desde aquí, descubren unas minas muy ricas en oro y plata. Las minas del Potosí en Bolivia, antiguamente el Alto Perú, ya eran muy famosas por ser ricas en oro y plata. Cuando los españoles llegan aquí a Cerro de San Pedro, surge la comparación con las minas de Sudamérica, ya que las dos eran ricas en oro y plata y tenían el mismo parecido físico en forma de piloncillo. Es así como queda el nombre melodioso de San Luis Minas del Potosí. La palabra Potosí es de origen quechua de los incas y significa riqueza extraordinaria y abundancia. La ciudad de San Luis Potosí tiene 431 años desde su fundación y es el único estado en la República Mexicana que tiene nombre de santo. Esto gracias al santo patrono San Luis Rey. Este recorrido nos llevará a una de las avenidas principales de la ciudad, la avenida Venustiano Carranza, de 3 kilómetros de longitud. Esta recorre de este a oeste la ciudad. Al oeste nos lleva a la colonia Lomas, el Parque de Morales y Ciudad Universitaria. Y hacia el este, el centro histórico de San Luis Capital.
la que encontramos como figura central la estatua del doctor Salvador Nava Martínez, quien encabezó un movimiento cívico que combatió y desterró dos cacicazgos, el de Gonzalo N. Santos en 1958 y el de Carlos Jongitud Barrios en 1982. Su lucha cívica por la democracia, que se conoce como el navismo, se extendió hasta la década de los 90. Muere el 18 de mayo de 1992 y aún después de su fallecimiento se logró una de sus principales demandas, la ciudadanización de los organismos electorales de todo el país. Ahora tomaremos la que conocemos como Avenida Carranza, que no solo ha sufrido cambios en su aspecto, sino también en su nomenclatura. Se le conoció como Camino Real de Tequisquiapan, Calle Nacional, Avenida del Centenario, Avenida Alberto Carrera y finalmente Avenida Venustiano Carranza. Nos encontramos en el sitio que se le conocía como La Corriente, ya que esta calle era una corriente natural de agua proveniente de la Sierra de San Miguelito. Del lado derecho en la esquina, esta casa estilo ecléctico, de la primera década del siglo XX, fue la casa particular del señor Miguel Cachal. Fue casa habitación hasta principios de los 80 para después convertirse en restaurante. Actualmente, restaurante Cielo Tinto. Mantiene todos los elementos originales en su fachada. Enseguida, el edificio del Infonavit, construcción de 1991. En 1882, como consecuencia de las acciones del gobernador Díaz Gutiérrez, fue inaugurado el primer servicio de tranvías con destino al barrio de Tequis. Este servicio de tracción animal tenía dos innovaciones: la utilización de vías férreas y la posibilidad de transportar a más de 20 pasajeros. Los tranvías, con diferentes modificaciones, habían de funcionar hasta el año de 1932 con la introducción del servicio de autobuses urbanos en 1930. Esta gran construcción de 1928, estilo ecléctico, su propietario del siglo XX fue Loreto Molina. Su trabajo de cantera fue encomendado al magnífico canterero Florentino Rico. Fue el más célebre canterero que tuvo San Luis de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Trabajó estrechamente con los arquitectos, ingenieros, maestros y contratistas más destacados de la época. Del lado derecho, el Cine Avenida, construcción de 1947. El Cine Avenida fue por un tiempo el edificio más alto de la ciudad, además de innovador, ya que su estructura es de acero con hormigón armado. Era amplio, funcional y tenía elementos de sobria belleza en su interior. Evocando al mar, se podían ver hipocampos, conchas y hasta Venus. Existe una leyenda que cuenta que un fantasma habita el cine. Es el fantasma de un niño que cayó desde el mezanín, que hacía travesuras a los trabajadores del cine y de los cinemas que después se construyeron. Según cuentan, se le escucha hablar, correr y jugar en las diferentes áreas, siendo su preferida donde se encontraba la sala principal. El siguiente edificio es el Hotel Real Plaza, construido en 1986. Cuenta con 270 habitaciones y 16 pisos. Es un hotel de 4 estrellas. A la derecha, uno de los edificios más altos de la capital durante una época. Es el edificio M, construido en 1988, con 10 niveles de estacionamiento para una capacidad de 1.500 automóviles. Y del lado izquierdo, el edificio Puga Arriaga. Se construyó en la década de los 80s, tiene 17 pisos, fue la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores por varios años. Sobre esta avenida, vemos estas casas, que son un ejemplo claro de las casas típicas en el centro histórico, con las fachadas hechas con piedra de cantera, o solamente los marcos de puertas y ventanas hechos con piedra de cantera. Este tipo de construcción, estas casas con techos altos, muros anchos hechos de adobe, las hace que sean casas térmicas. En tiempo de calor son frescas y en tiempo de frío, pues son calientitas. Muchas de estas casas cuentan con grandes patios centrales y por ese motivo, muchas de ellas son usadas con propósitos comerciales.
Del lado derecho, la beneficencia española, construcción del siglo XIX. Su propietario fue Felipe Mulleras Fox, quien lo donó para dar atención a los muchos españoles que trajo como técnicos para sus numerosas factorías. Es una edificación de estilo ecléctico. La construcción de 1992 mide 56 metros y cuenta con 16 pisos. Este edificio es la sede de las oficinas del banco. Hasta el primer trimestre del 2020, en San Luis Potosí residen 2.900.000 habitantes, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahora llegamos al Jardín de Tequis. El ingeniero Daniel Segura fue el encargado de realizar el plano de la plaza y a lo largo de la década de 1890 se llevaron a cabo las mejoras estipuladas en el proyecto. El 10 de mayo de 1948 se inauguró el Monumento a la Madre, que se encuentra en el centro del jardín. Esta pieza fue traída desde Italia y su colocación estuvo bajo el cuidado de los hermanos Bianchi. Frente a nosotros, la iglesia de Tequisquiapan. En 1819 comenzó la construcción del antiguo templo de Nuestra Señora de los Remedios, que fue demolido en septiembre de 1914 y con ello darle continuidad a esta avenida. Fue en 1966 cuando se levantó el actual templo, diseñado por el arquitecto Enrique del Moral, con una planta de cruz latina, una bóveda, cúpula, portada sencilla y torre. El templo se construyó donde se encontraba el antiguo convento franciscano, exactamente donde iniciaba el camino real a Zacatecas. En la parte superior, tengan mucho cuidado con los cables que estamos a punto de cruzar. No queremos que nadie se vaya a despeinar. El surgimiento de Tequis como barrio periférico y no como primer asentamiento de la ciudad es una interrogante que aún permanece. Sabemos por el mismo capitán Caldera, quien fue uno de los fundadores de la ciudad, que en este lugar había asentamientos huachichiles previos a la fundación de la ciudad en noviembre de 1542. Asimismo, sabemos que era el sitio que poseía veneros de agua que brotaban de manera natural y perenne. El centro de la ciudad, por el contrario, siempre se proveyó de pozos artesianos y de norias, lo que implicaba dependencia de la estación de lluvias y de los secanos. Así surge la pregunta de por qué se fundó el centro de nuestra ciudad, en un lugar siempre amenazado por las inundaciones, y no aquí en Tequisquiapan, que siempre fue más seguro y con veneros de agua. Todo indica que hubo una experiencia asociada a la observación de los huachichiles, que se ubicaron de manera conveniente en este lugar. Pues cómo justificar que se hicieran acueductos subterráneos desde Tequisquiapan hasta el primer cuadro de la capital para irrigar la huerta de los carmelitas, si con facilidad pudieron ubicarse en este sitio.
Cierto es que utilizaban el eterno y gratuito recurso de la gravedad, pero este requiere también inversión, mayor aún si consideramos que fue un sistema subterráneo el que abasteció de agua, lo que posiblemente dio origen a la leyenda de los túneles que corren de un templo a otro. Algunos hechos históricos pueden ser considerados confirmación de que había hacia los nativos huachichiles del barrio de Tequis cierta condescendencia. La actividad económica de Tequis era principalmente la agricultura. Estaba cubierta de huertas y campos de hortalizas, debido a la gran cantidad de agua que había en la zona. Al paso del tiempo, estas huertas quedarían como de particulares de las nuevas residencias para ir desapareciendo de manera paulatina con el desarrollo lógico que traería consigo la conurbación. Este giro atraería a su vez a un sector de la población en el que la idea de vivir en la nueva avenida estaba asociada a un elevado estatus social y económico, razón por la que empezarían a surgir fincas de proporción señorial de carácter campestre. Hoy, la avenida Venustiano Carranza es ejemplo claro de lo cambiante que los estilos pueden ser, ya que constituye un amplio muestrario de estilos arquitectónicos que van desde el barroco al eclecticismo, estilo austero tradicional hasta mediterráneo o californiano.